Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Estamos estudiando el capítulo 3, y hoy queremos subrayar en nuestro estudio el versículo 25. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En los otros estudios decíamos que Juan el Bautista y Jesús, los dos están caminando juntos, los dos están predicando. Al mismo tiempo, en la enseñanza nos dice que Dios nunca anula a ninguno de nosotros, porque cada uno dentro de su carisma, ahí es importante que tengamos en cuenta. Cada uno coñande, cada uno de cada uno, mi hijo. Cada uno de cada uno. Hey, la abuela, cada uno de cada uno. Upechado que orembo ejina anila roñora y no te lleva. ¿Por qué? Porque tenemos que respetarnos. Cada uno es cada uno. A veces antes repetía, lleva a peala repetía cada momento y ore. Entonces, pelleza cuamina es amigo, pelleza peamina es amigo lleva. Y entonces sepan que Dios te dio a vos un carisma. Yande yara ome en delante cualidad cuera. Yande yara ome en baitende allá. Y eso es lo que tenemos que descubrir, ¿verdad? Porque, queridos amigos, la base para no ser tembiguay, porque es una cultura nuestra, lastimosamente, que se volvió una cultura de tembiguay atero y coñane de ahí, que lastimosamente, ¿verdad? Porque no descubrimos que cada uno de cada uno lleva. Entonces, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Qué es lo que tenés que comenzar a desarrollar? Entonces, yo suelo ver ese canal Discovery Channel y ese Animal también, Animal Channel, etc. Bueno, mi acuerda, espectacular. O sea, me gusta mirar un poquitito cómo es los animales, cómo, ¿verdad?, conviven. Y entonces ahí veía una vez lo que era el león, ¿verdad?, por una parte, o estos felinos principalmente, y la hiena. Cada una tiene características diferentes. Mientras que el león o lo que sea, o el tigre, va y mata a su presa, después enseguida, toma bañado en dumovina, la hiena. Esos son los famosos tembiguay. Son hienas realmente. ¿Saben por qué? Porque tiene una característica, la hiena, que doña Tendeina, cuando ve que alguien ahí tiene su presa, cazó ese animal, la petembi ubeare. Y en grupo luego se van. Claro que el otro se defienden un poco, o carupala o caruana, o joma y ya en Guatambama, o ya bebe lo que tiene que dejar. Y ahí viene te bebe la hiena cuera. A ver ahí la tembigüey. Vea la añade hoy muchas veces, queridos amigos, hoy coñan de ahí la tembigüey. O sea, da ya esa cuay te dan aña hendui. Pese abuela, cada uno es cada uno, ñande ya es cada, eva peñan de yara la ome, eva coñan de, para que podamos desarrollar en nuestra vida. Ñande ya pomponan las cosas. Ñande copian ya de todas las capacidades. Y por eso tenemos que desarrollarlo. Y por eso que hay una gran responsabilidad social. Así como las empresas te hablan de una responsabilidad social. Toditos nosotros en la comunidad, en realidad lo que tenemos es una gran responsabilidad social en el desarrollo de las cualidades de nuestros hermanos, de cada uno. Diga, estoy entonces de la que haya ella. Y entonces hacemos que exista la pobreza, exista la ignorancia por una indiferencia nuestra. No. Yo sé que hay muchas instituciones, fundaciones, ¿verdad?, que ofrecen esa posibilidad a sus hermanos para que sepa bordar, para que sepa coser, para que sepa confeccionar, para que sepa pintar, para que se desarrolle a través de la música, o sea, siempre para que sea un herrero. ¿Verdad?, de eso que se ofrece, ¿verdad?, en los institutos, ¿verdad? Ojalá que funcionen mejor nomás,
Ojalá que funcionen mejor y después que le demos el verdadero significado. Pero como hay mucho clientelismo a través de la política, entonces, en lugar de desarrollar estas cosas, entonces le hacemos a cada uno como unas hienas. Le hacemos simplemente como a estas personas tembiguay, ¿verdad? Que después tienen que responder al patrón. De tranquilo, de coponar. Y entonces nos acostumbramos mal. Y eso es lo que hoy nos está diciendo, queridos amigos, esta palabra de Dios. Así que entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y así nos sitúa inmediatamente en el contexto bíblico, después de que Jesús y sus discípulos comienzan a bautizar en Judea. ¿Se dan cuenta? A venir una mala discusión. El cada uno, hasta cuya esa va imagina, pero vaya discutina. Y por lo tanto, Juan el Bautista, que sigue ejerciendo su ministerio, pero ya había aparecido también Jesús, mejor dicho, entonces se introduce una tensión aquí en este versículo. La coexistencia de los ministerios, la coexistencia de los carismas, queridos amigos. Coabe la ñañera de los carismas. Vea la cada uno es cada uno. Entonces ya es para poder coexistir, porque cada uno tiene una misión demasiado importante dentro de esta comunidad. San Pablo también utiliza el texto 1 Corintios capítulo 11 al final y el capítulo 12, cuando habla del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo. Uno es ojo, el otro es oreja, el otro es pie, el otro es mano, el otro es corazón, el otro es boca. Y no, es que porque yo soy boca, yo ahora me voy a quejar y quiero ser oído. No, nadie se puede quejar porque cada uno tiene una misión muy importante dentro del cuerpo. Pero cuando uno se enferma, dice, todo el cuerpo sufre. La anden de apesar así, no, entero todo tu cuerpo, todo tu cuerpo sufre. Todo tu cuerpo sufre. ¿Se dan cuenta? Qué linda esa comparación de San Pablo también. La discusión entonces no nace por una rivalidad explícita con Jesús, sino que es una cuestión teológica bien concreta, y es la discusión sobre la purificación, queridos amigos. En el trasfondo, el problema que aquí se quiere introducir y nos quiere mostrar es el sentido, queridos amigos, de los ritos, es decir, el cómo nosotros nos manifestamos, el cómo nosotros actuamos dentro de nuestra comunidad. Esta es la verdadera discusión, queridos amigos. Es decir, algunas veces nosotros nos estamos quedando simplemente con el caramelo pire. Entonces, vamos a andar la caramelo, andar de igual, ya la caramelo, are piro y mi are ula cuatia, pe y pire, cuela are ua. Anden de igual, nada es que lo que se te ofrece ahí es lo que está adentro, el caramelo. Entonces, ñaño, no ve cuatiare, ya ube cuatia, ¿entendiste? Apeago ule peo, ella lleva oñemo, ule y lleva oñemo y le cáscara. Y bueno, entonces que tú aguantas este copia era para decir también esa expresión y con de ule y coñandereje lleva. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, esta figura de Juan el Bautista como una figura de transición, que por una parte representa final de una etapa, estamos concluyendo el Antiguo Testamento, pero nos proyectamos ya hacia el terreno para el Nuevo Testamento. Es necesario que Él crezca, ¿verdad? Y que yo disminuya. Aquí entonces la purificación, queridos amigos, con este versículo, porque la discusión es sobre la purificación, ya no va a ser una cuestión ritual. No es cuestión ritual, sino que es una cuestión esencial y fundamental del significado profundo que nosotros le damos. Volvemos enseguida con más Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yarañe. Aquí nosotros les presentamos
el QR escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y hoy con el versículo 25 surgió una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío sobre los ritos de purificación. Juan el Bautista y unos judíos. Aquí pues estamos comenzando a dar un paso, decíamos, estamos dejando el Antiguo Testamento. Pero hoy que habla judío, hoy que la discusión. Y Juan el Bautista que está proponiendo algo nuevo. Incluso él va a decir, yo no soy digno siquiera de desatarle la sandalia al que está llegando, que es Jesús, ¿verdad? Y entonces es un momento de transición. Dentro de nuestro contexto histórico podemos decir, queridos amigos, que cuando se está hablando de esta propuesta de Juan el Bautista, nos habla directamente de la purificación que era central en la vida religiosa de los judíos. Es decir, la parte ritual era esencial y fundamental entre los judíos. Y entonces existían múltiples abluciones vinculadas a la ley, practicadas con los famosos baños rituales. ¿De acuerdo? Y purumio, yahui, oye, mikvaot, rituales, mikvaot, veala hebreo, ven, mikvaot, que son los ritos y los baños rituales. Ahora, Juan el Bautista se inserta en este contexto, pero su bautismo es muy singular. No es repetitivo ni es puramente legal. El mikvat, el mikvat o el mikvaot, que son baños plurales, y la mikvaot en plural, ahora para Juan el Bautista ya no es purificarse, purificarse y purificarse y purificarse, sino que quiere decir lo que Hering, un gran teólogo de la moral de los años 1970, por ahí, ¿verdad? Un alemán, Hering, él decía, aquí es la opción fundamental, opción fundamental. O sea, va el are usea, va el are hipotá. ¿Qué es lo que vos estás buscando? ¿Detrás de qué estás viviendo y estás haciendo las cosas? Va el are usea, va el are hipotá, amigo, va el are coreinande, ¿verdad? Si nosotros eso entendimos, queridos amigos, vamos a entender nuestra vida. Porque mucha gente no sabe lo que quiere. Entre comillas decimos no sabe lo que quiere. O puede ser que tenga una idea muy, muy confusa de lo que es verdaderamente servir a Dios. El seguimiento de Jesucristo. La secuela Christi. De una forma muy vaga, yaguareco. Entonces, ya de montaña, de yapú, y todo eso se te confunde. Todo y después te va y decís otra vez Señor, Señor, y te arrodillás de maoilan de cristiano apostólico romano. Humillo y coa con la droga, con pea que amoa, y después acuerdan de maoilan ahora coya, por grandes celebraciones a su patrono, a su santo. ¿Entiendes? En esas películas ahí que veíamos, interesante, ¿verdad? O sea, cómo meten y confunden, queridos amigos. Esa es una falta de claridad de idea de lo que significa verdaderamente el religarse a la esencia. Religión quiere decir eso, religarte a tu esencia, ¿verdad? Entonces quiere decir que vos tenés demasiado confuso aquí el aspecto religioso. Y lastimosamente en nuestro pueblo, en nuestra gente también hay mucha confusión. Y sobre todo con la cuestión política, porque confunden mucho el aspecto religioso. O sea, yo soy muy religioso, yo soy muy esto, yo soy muy aquello, pero después inmondá o sobrefacturá, que los amigos, que pega que amoa, que hasta oyucacá la gente, ¿me entiendes? De una o de otra manera. Pero no, yo, ahí, sin falta, tengo mi altarcito, tengo esto, tengo mi aquello. No. Esa es una confusión total, quiere decir que no entendéis hoy la vida cristiana, así es que tenemos que escuchar, leer la palabra de Dios, acercarnos verdaderamente a celebrar nuestra fe.
escuchar ñande yarañe a través de la liturgia de la palabra, de la Biblia. Cada domingo se nos pide eso, aunque sea una vez a la semana. Ya ñande ñande yarañe ega tu angua esa la ya shamba e para ya ponamba esa para ya güero guatana con ñande coea lleva. Entonces, aquí ya no es una cuestión repetitiva lo que está ofreciendo Juan el Bautista, sino que orienta a una conversión, vamos a decirle así, final. ¿En qué sentido es una conversión final? Porque la opción fundamental cuando nos habla Hering en su teología de la moral, él dice, yo lo que tengo en mi cabeza es buscar el bien y busco el bien. Seguramente que en mi camino, como soy limitado, soy humano, voy a tener mis errores y seguramente que por ahí voy a caer en alguna tentación, en algún pecado. Pero como tengo mi opción fundamental y yo sé hacia dónde estoy caminando, entonces me vuelvo a restablecer. ¿Entienden, queridos amigos? Y eso es lo esencial y lo fundamental. Yo suelo aplicar el ejemplo de GPS. A ver, con ese punto pitaína. A ver, la sean ojana. A mientras ayuda justo Cotapeco ahí va, ahí tiene Cotapeco, esa casi viajana, pero se rompió el puente. Pero entonces desvío. Y al desviar de eso que me está indicando mi GPS, enseguida cuando vos desvías, te muestra de nuevo, enseguida. Oñe organiza, llegó a sacar de Arubi rejoana, Arubi rejotare en Guajebe, Mobala rejosereina, ¿entiendes? Entonces, esa es la opción fundamental. Lo esencial es tener ese tu punto pita y que está ahí. Pepe la changua ese. A la yaguere, coro, pedazo yo que fuera acá, tu la ñangua lleva. Pero vamos a ir sorteando las dificultades en el camino. Ahora, la aparición de Jesús bautizando genera también inevitable confusión. Para muchos judíos la pregunta no era quién bautiza, sino que qué tipo de purificación es la purificación válida delante de Dios. ¿Cuál es la purificación válida delante de Dios? Vea la ñandella de Shana. ¿Quién es el que bautiza, verdad? Pero no en el sentido del poder que tiene el que bautiza, sino que qué bautismo está ofreciendo, para qué nos sirve. Y entonces este versículo que nosotros aquí estamos leyendo, el 25, que dice, surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre los ritos de purificación, es decir, la validez. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Es solamente ritual o verdaderamente algo que nos va a servir? Es una opción fundamental de buscar el bien y no buscar la mentira. Porque el arejecano siempre la mentira, yo que entonces no nos sirve de nada. O vos te querés escudar siendo ritualmente, externamente, paco apirego, entonces ve. De ula y pirecue, pero donde lo esencial, la sustancia que se te ofrece, ¿verdad? Que es el fruto verdadero. Entonces, este versículo refleja directamente este momento de controversia y de un debate teológico. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros, verdad? Y ahí vamos a mirar nuestra estrategia. ¿Qué es lo que estamos haciendo, entre comillas, ritualmente, para que podamos llegar a nuestro GPS? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el versículo 25. Surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre los ritos de purificación.
Queridos amigos, aquí dentro del contexto cultural antropológico sabemos que la purificación no era solamente una práctica externa, sino que una forma de ordenar nuestra propia identidad. ¿Escucharon? Forma de ordenar nuestra propia identidad. Upeaiseina, ñamañañas, yaesañas, enduina, mapañan de ordenar nuestra identidad. Es decir, que lo externo también, queridos amigos, demuestra lo interno. Yo eso suelo decirle, ¿verdad?, a los jóvenes. A una vez me voy y le digo, bueno, ya se milan de cotea eso. Cuando suelo ir a las bendiciones, siempre le encuentro a los jóvenes, los hijos que están ahí. Entonces los jóvenes, cada pieza. Entonces entro en la pieza de un muchacho, de adolescente, lo que sea, esa zarambí de aquí para allá, la yao que pega que amo a no ordena y la jupa. La zapatú, mi hijo querido, si vos sos desordenado aquí, yo le agarro, ¿verdad? Y le hago salir a los otros, a su mamá, a su papá, a su hermana, ¿verdad? Y yo, mira, ¿de qué es esta pieza? Vení un poco, a botarla aquí. Te digo nomás, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero te digo una cosa. Si vos tenés así todo desordenado, quiere decir que vos interiormente estás desordenado. Vos sos un desordenado interiormente, espiritualmente. Listo, va. Apenas es ella no va a discutir ni nada de eso, pero para que entendamos. Y así también. Me voy en el dormitorio, ahí de las hijas, de las chicas, lo que sea. Bueno, a ver cómo estamos aquí, bla, bla, bla. Pero esto es simplemente, queridos amigos, para entender que nosotros vivimos los dos aspectos, lo externo y lo interno. Lo externo muestra mucho de lo interno que nosotros vivimos, el orden, ¿verdad? El orden interior. Entonces, mirando antropológicamente, la discusión que nosotros tenemos revela también una constante humana. La ñaña, pues no, ya discutí. A ver, que es la protestante, pues a la secta, ¿ves? Ellos jamás te van a reconocer, yo sé, ¿verdad? Pero igual hay que lanzar y hay que decir la verdad. Es porque nosotros interiormente estamos desordenados y no ordenamos algo en nuestra vida. Entonces fíjense nomás, cuando uno entra y se hace fanático de su secta, de su protestantismo, hambre hoy y supera hoy, ellos hemos boque con yeso, con ande santo fuera, desastre, porque todavía no se ordenó interiormente. Normalmente cuando nos vamos de algo que nosotros no llegamos a solucionar interiormente, entonces ya agua u otro lugar, a peor ve. A ver, ñamo di para paña de hermanos fuera. Yo recuerdo y conozco muchas familias que no se pueden más reunir ahora. ¿Por qué? Porque uno de sus miembros, una familia, se fue allá a una secta, que esto, que aquello, y como yo pastor, lo que sea, sarambio, oye, po. Ni Navidad, ni Año Nuevo, ni cumpleaños. Ah, bendiga tu veimos hoy. Cada vez que os haya, ay, sálvese, Dios mío, quien pueda. ¿Por qué? Porque vienen y hacen cualquier huirrigas y cuestionan todo. Pero, ¿qué quiere decir, querido amigo? Quiere decir que interiormente está desordenado. Apenas las discusiones y añadeina. Entonces, cuando Dios introduce algo nuevo, el hombre tiene entonces a defenderse. Dios es el que está introduciendo algo nuevo. Y entonces te está llamando a una verdadera conversión, ¿verdad? Entonces tienes que ordenarte interiormente. Los discípulos de Juan no discuten por malicia, sino por necesidad ahora de sentido. Y eso es lo que nos cuesta mucho, ¿verdad? O sea, si hay una discusión, tiene que ser una discusión que le da sentido. Y cuando nosotros entramos en el sentido, queridos amigos, o sea, cuando no hay fanatismo, entonces a la verdad nadie le puede engañar, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la verdad es la verdad, queridos amigos, y la verdad es una sola. 2 más 2 es 4, no es 2 más 2 5, ni 2 más 2 es 6, ¿entienden? Y entonces estos elementos nos tienen que ayudar a reflexionar, ¿verdad? Este choque que puede existir y que existe cuando Dios nos llama a ser auténticos. Es el choque entre una religiosidad centrada desde los rituales, desde el hacer, y una fe que verdaderamente va a lo esencial y lo fundamental. Es decir, llegar a un aspecto de la razón, del reflexionar. Hay que dar razón de su propia fe, de San Pedro en la carta que escribe.
Entonces la purificación externa deja de ser solo agua sobre el cuerpo para convertirse en una obra interior del espíritu, algo que le descoloca profundamente al hombre desde un aspecto antropológico religioso, porque me hace religarme a mi esencia. Queridos amigos, algunas de estas palabras claves que nosotros tenemos, la primera es luego la purificación. Ta'ara se dice, ta'ara, tahará. Tahará en hebreo no se limita simplemente a una purificación externa, como sabemos, sino que expresa ese estado en que uno puede estar del desorden interior a un orden interior. Es esa paz espiritual. Si uno está en esa paz espiritual, querido amigo, nunca va a venir a crearle problema a nadie, al contrario. Es ese testimonio, esa vida de una vida interior es la que nos trae la paz. Quiere decir que la yajanta ñañemos fanáticos, ayayuya, perere, pareguasuya, quiere decir, queridos amigos, que el remedio es peor que la propia enfermedad. Dayayuju y la paz. Y claro, porque la conciencia pues te dice, yo sé muchos, etcétera, que están ahí detrás de bandidaje, ¿verdad? Entonces que robaron, que esto, aquello, y se van a esa secta porque ahí quieren acalmar aquí su conciencia, porque ahí pues le permite todo, le dice, un te habla de 10 moños y más vende tranquilo porque Dios te ama, Dios te quiere. No, la conversión es devolver lo que has robado, ¿entendiste? Y hacer lo que tenés que hacer como Dios te manda. ¿Entienden? Y eso en muchos aspectos, ¿verdad? Anda ya que más en todos los detalles, porque a bendiga tú ya que en tantos detalles, pero por lo menos para que entendamos desde un aspecto exegético de este tajará, purificación interior, un lavado y un lavacro interior, entonces nos hace entender que este tajará es una purificación de relación, queridos amigos. Nos hace entrar en una relación linda, hermosa, armónica. ¿Se dan cuenta? Que es justamente todo lo contrario de lo que estábamos diciendo. Algunos dicen, yo desde ahora estoy purificado, yo desde ahora que me fui ahí encontré al Señor. Ya puedo salambia, ya puedo en todas partes. Y justamente la consecuencia de la purificación es del aspecto relacional, relación, paz, tranquilidad, el shalom que llega a tu vida, el bienestar que llega, ¿verdad?, a la familia. Pero vea tu la diferencia. Ese que está peleado con todo el mundo, no le puede ver a nadie. Ya para callado y cosas así. Bueno, un segundo elemento, una segunda palabra es la palabra justamente discusión, ¿verdad? Se dice cétesis. Cétesis, discusión. Discutir, dialogar en síntesis, ¿verdad? Indica una búsqueda, pero un debate que nace desde una inquietud de la razón intelectual, queridos amigos. Hay que dar razones en nuestra fe. No es un fideísmo, se agüerovia porque agüerovia. No. La palabra cétesis en griego, ciertamente no es una pelea violenta, sino que es una controversia que tiene sentido. Es decir, excluye directamente todo lo que es conflicto, queridos amigos. Excluye todo lo que es conflicto, todo lo que es pelea. La cétesis es una capacidad de diálogo y una capacidad de poner entonces, sin ofender y sobre todo, queridos amigos, sin pelearse. Por la discusión. El cétesis quiere decir eso. Dios irrumpe de nuevo y nos da esa fuerza y esa capacidad de un diálogo, de escucharnos. Diálogos. Día quiere decir separar. Logos quiere decir palabra. Quiere decir, ahora hablas vos, ahora hablo yo. Ahora hablas vos. O sea que ñaños en dupego dice la diálogos, diálogo. Así que, queridos amigos, todo lo que es el conflicto bien orientado, es decir, esa cétesis, siempre nos lleva hacia el camino de la verdad. Y ahí va a entrar entonces después la humildad para entender cuál es la verdad que el Señor nos presenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo 3 de San Juan. El versículo que hoy nos toca estudiar es el versículo 25. Surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre los ritos de la purificación. Discusión, sétesis, yaemaguri, ayepa. También aquí los ritos de purificación. También esto es muy importante, ¿verdad? Desde la palabra luego hebrea, que es importante, el tajará, esa purificación, pero que es un ordenamiento, decíamos, interno. Bueno, veamos, queridos amigos, aquí cuáles son los elementos esenciales como enseñanza, ¿verdad?, que nos deja la palabra de Dios. En primer lugar, este versículo 25 nos enseña que los momentos de transición espiritual suelen ir acompañados también de confusión y de debate. O sea que no tenemos que asustarnos, queridos amigos, porque nosotros siempre vamos descubriendo el mundo. ¿Por qué, queridos amigos? Incluso el aspecto dogmático, si ustedes leen bien y se hacen una buena catequesis, el dogma de por sí, queridos amigos, es una verdad, pero es una verdad que siempre se va exponiendo de una manera que en el tiempo se entienda mejor. Porque cada cultura, queridos amigos, va teniendo nuevas experiencias y nuevas realidades. ¿Se acuerdan que antes había problema, por ejemplo, y se decía que era el sol el que giraba alrededor de la tierra y surgió problemas incluso religiosos con respecto a eso? Pero hasta que después descubren y dicen, no, porque aquí tiene que haber una sétesis, decíamos. Entrar en una crisis, que quiere decir crecimiento. Esto quiere decir un diálogo, es decir, capacidad, queridos amigos, de entender la verdad. Pero la verdad, queridos amigos, es la que siempre tiene que guiar nuestros pasos, no el fanatismo. Da el ambare tebe, entonces la ñandella esta quedó más de hoy es 8. No. Y eso es lo que pasa, queridos amigos. ¿Cuántas veces en los congresos de las naciones, etcétera, le hacen votar, ¿verdad?, como si fuese la verdad? Ahí proponen, hoy nuestra política dice que el blanco va a ser negro. Vamos a votar. No, no es cuestión de votar aquí. Porque la verdad del blanco es que es siempre blanco y seguirá siendo blanco, ¿entiendes? No, pero nosotros, todo el mundo votamos, como marioneta, títere. Vamos a ver. Desde ahora entonces vamos a hacer eso porque todo dijimos. No, no es aquí todo dijimos. Apenas ahí la demo Kratos. ¿Entiendes? Bueno, hay muchos elementos, queridos amigos, que tenemos que entender desde la palabra de Dios. En realidad siempre el Evangelio, la Biblia, es un libro político, ¿entiendes? ¿Por qué es un libro político? Porque primero tenemos que entender lo que quiere decir político, ¿verdad? Polis quiere decir la comunidad, quiere decir la ciudad. Ica quiere decir referente. Entonces, la Biblia nos habla referente a la comunidad. Este es un libro de comunidad. Este no es un libro she añan de yara. En todo caso, mi conversión personal siempre va a estar en función de la comunidad. Si yo no me convierto y si yo hago lo que yo quiero y como yo quiero, sí o sí, queridos amigos, esa influencia negativa de tu pecado influye en toda la sociedad. Por eso que el que roba al Estado, por ejemplo, a la educación, al ministerio, no sé, de obras públicas, a una municipalidad, etc. Miren cómo están nuestras ciudades. Baches, qué desastre, Daiporipean, Daiporiamoa, ¿entiendes? Si le robamos al bien público, a la res
pública, las cosas del pueblo de Jehová. Entonces, miren cuál es la consecuencia. Yo no sé si no entendemos o nos es tan difícil hacer un camino de conversión. Yo diría, queridos hermanos, que nos es difícil convertirnos. Eso yo diría que es mejor, porque si no, estamos diciendo que no tenemos un dedito de cerebro si no entendemos estas cosas. Entonces es mejor decir nomás que somos cabeza dura, corazón duro, que no nos queremos convertir, que queremos continuar siendo tembiway, queremos continuar siendo nepo babies, queremos continuar usufructando y enriqueciéndonos ilícitamente. Prefiero nomás que se diga que somos así, que no tenerlo un dedito de cerebro para entender lo que te dice claramente. Entonces, hay enseñanzas claras. Por ejemplo, aquí, este versículo, ¿qué es lo que te está enseñando en la discusión? Que los momentos de transición espiritual, de por sí, suelen ir acompañados, decíamos, de confusión y de debate. Entonces, hoy en día, dentro de nuestro caminar hay debates, hay tensiones, pero después tenemos que llegar a la verdad, queridos amigos. Pero ahí lo que nos cuesta, por eso yo le estaba diciendo, lo que nos cuesta parece que es la verdadera conversión. Porque si tenemos un dedito de cerebro nos vamos a dar cuenta que estábamos haciendo mal. O estamos haciendo mal. Entonces ahí te llama ya a qué cosa, a la conversión. Pero eso pues ya es consecuencia de haber razonado y de haber entendido lo que Dios te pide. Una segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo es tan importante que la discusión sobre la purificación muestra que el riesgo de absolutizar los medios religiosos también hasta ahora sigue vigente. Por eso ve que muchos gritan, porque dice la palabra, porque está escrito en forma literal, te quiere tomar como dice ahí. No entendéis, y sea pea. Por eso que muchas veces en esta secta no hay un compromiso político y jamás te van a hablar contra la corrupción, así como en KQP, nuestros obispos, o jamás te van a hablar, miren nomás esta secta y toda la cuestión del protestantismo. Nunca te va a hablar mal de los gobiernos o lo que sea, de las cosas que están mal. No porque uno quiera hablar mal contra fulano o fulano. No, es porque están mal. Si se roba, eso está mal y eso te dice bien aquí, ¿verdad? Entonces esas cosas no se hablan, no se dice, ¿verdad? Entonces todo el mundo, hay que hablar de Dios, hay que hablar de, no sé, de los angelitos, no sé de qué es lo que hay que hablar. Pero lo que menos se habla es de un compromiso social real, de un compromiso verdaderamente de abrir los ojos y darse cuenta en qué barca estamos navegando, ¿entiendes? Entonces por eso es importante la discusión. Muchas veces tiende a absolutizar los medios religiosos y entonces nos quedamos simplemente en prácticas externas con tal de que yo esté bien y nadie me diga nada, ni nadie me critica. ¡Ay, qué bien! ¡Qué lindo! Todo angelito. No, queridos amigos, hay que aplaudir también las cosas lindas, ¿verdad? Porque somos humanos y estamos en un proceso y en un deseo de cambiar, la intencionalidad. Pero ya por nada. Una tercera enseñanza es que el texto, este versículo 25, nos invita a discernir si nuestra fe está centrada simplemente en los ritos o verdaderamente está centralizada en el Cristo que transforma. Cristo que me transforma, pero para que exista una construcción del reino de Dios, construcción del reino de Dios quiere decir mi sociedad que vive de acuerdo a los valores y principios de Dios. Una cuarta enseñanza es que esta escena recuerda que incluso los discípulos más cercanos y las grandes figuras del Evangelio pueden quedar también atrapados por estas categorías incompletas. También yo, también todos nosotros, todos somos humanos. Y yo también puedo caer, queridos amigos, en esa ficción que se me está ofreciendo. Puedo caer también en esa tentación. Todos podemos caer. Pero atención, aquí nos está recordando este versículo, hay que ponerse las pilas y hay que estar con los ojos siempre abiertos y las velas siempre encendidas, dice el Evangelio. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, que aplicado a la vida cotidiana, este versículo nos llama a no temer a las preguntas y los cuestionamientos profundos
que nos hace Dios. A ver, ñande pire penenietere. Vos hablaste, nomás dijiste, piu, dijiste dijiste ahí. Algo. Yo una vez no sé qué dije ahí en cada cupé, yo ya le dije, ya que me fui una vez a predicar, nambre, al día siguiente ni les cuento lo que aparecía en mi WhatsApp, ni les cuento. O sea, ñande pire penení, pero al final de cuentas el pire penení está demostrando que estamos entonces en esa corrupción. Entonces no soportamos, porque la Shea, etcétera, etcétera. Queridos amigos, vamos a reflexionar. Ayer yo era ñande yarviga tu hanguaisha lleva la ñande pire ata a lleva, pero ante el mal, no ante el bien. Y que tú la ñande pire penení ante las cosas negativas. Eso sí, tenemos que escuchar la palabra de Dios y entonces poner piel dura y fuerte, entonces, queridos amigos, para que nunca, nunca, como dice en el bautismo, penetre el mal en nuestro corazón. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.